y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Vamos a nuestra lectura bíblica. Daniel, capítulo 8. Vimos anoche cómo el profeta Daniel predijo el futuro de la humanidad a través de algunas bestias. Una bestia representa un poder político, pero luego también vimos la aparición de otro poder en el escenario profético, un cuerno pequeño. Y leímos algunas de las cosas que este cuerno pequeño iba a hacer. Como por ejemplo, perseguir al pueblo de los santos, iba a hablar palabras contra Dios, iba a ser como si fuera igual a Dios, iba a ser adorar como si fuera Dios. También leímos que este cuerno pequeño iba a echar por tierra la verdad y prosperaría mucho. En el versículo 13 de nuestra lectura bíblica de Daniel 8 dice: entonces oía un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Miren la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión? Y en esa visión, el ángel le había explicado a Daniel que este poder blasfemo, porque se hace igual a Dios y usurpa hasta los títulos y la posición que le corresponden solo a Dios, dice aquí: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La obra terrible, nefasta de este poder iba a ser contra el continuo sacrificio, contra la prevaricación, o iba a introducir la prevaricación asoladora, e iba a entregar el santuario y el ejército del Dios del cielo para ser pisoteados. Es el continuo sacrificio. Necesitamos entender estos términos, porque la visión tenía que ver con el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora. Bueno, en el versículo 11, el ángel le explicó a Daniel que este cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y anoche vimos que el príncipe de los ejércitos es nuestro Señor Jesucristo, nuestro único mediador. Pero se hizo más grande, se engrandeció aún por encima del príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, ¿cuál fue la obra que hizo este poder que, como aprendimos anoche, iba a surgir de Roma? Iba a perseguir al pueblo de Dios.
e iba a engrandecerse contra el príncipe de los ejércitos, contra el mismo Cristo, y se iba a atrever a quitar el continuo sacrificio, y también iba a echar por tierra el lugar de su santuario. ¿Qué es el continuo sacrificio que el cuerno pequeño hizo a un lado, quitó? Bueno, anoche aprendimos que Jesucristo es el único mediador y el sumo pontífice entre Dios y los hombres. Pero Él también es ministro del santuario. Vamos a buscarlo y ahora vamos a entender cómo fue que el cuerno pequeño echó por tierra el santuario y quitó el continuo sacrificio. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, Hebreos capítulo 8, dice el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este es Cristo, que se sentó a la diestra de Dios. Y el versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que Cristo es ministro, es decir, ministra, oficia como sumo sacerdote en aquel santuario, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, Dios le había mandado a Moisés que levantara un tabernáculo, un santuario aquí en la tierra. Y allí los sacerdotes ministraban cumpliendo el oficio del sacerdocio para el perdón de los pecados. Eso lo explica el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido, establecido, para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Qué hacen los sacerdotes? Presentan ofrendas y sacrificios por el pecado. Ese era el trabajo de los sacerdotes. El pecador venía arrepentido, traía un animalito, colocaba las manos arriba del animalito, confesaba su pecado y simbólicamente su pecado se pasaba de la cabeza, o sea, de él, del pecador, a la cabeza del animalito inocente. Y ahora el pobre animalito era pecador. Nada había hecho, pobrecito. Pero ahora él era pecador. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Ahora ese animalito tenía que morir por el pecado cometido. Eso era para enseñarle al pecador cuán terrible es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. La muerte. ¿Y qué hacía el sacerdote? El sacerdote recogía la sangre del animalito degollado en un tazón, parte de la sangre. La demás se derramaba allí debajo del altar. Pero él tomaba de la sangre y entonces con esa sangre entraba dentro del santuario a presentar la ofrenda o el sacrificio por el pecado.
Dentro del santuario, en el lugar de más de adentro, había un cofre todo recubierto de oro que se llamaba el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Y qué había dentro de ese arca del pacto? Estaban las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios con los 10 mandamientos. Esa tabla, esas 2 tablas, decían lo que es pecado. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no tendrás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate de santificar el día de sábado. Esos mandamientos nos decían lo que es el pecado. Violar esos mandamientos es pecado. Lo dice la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, la ley transgredida que estaba ya en el santuario, y justamente en el lugar donde estaba el arca del pacto, arriba de la tapa de ese cofre de oro, había 2 querubines de oro también. Y en medio de los 2 querubines se presentaba la Shequina. ¿Saben lo que es la Shequina? Era una luz, pero era una luz sobrenatural, no encendida por el hombre. Era la luz de la presencia de Dios. Y simbólicamente ese cofre de oro con 2 querubines al lado, esa caja, era el asiento de la misericordia, así se la llamaba, el asiento de la misericordia. La palabra que se usa en la Biblia para referirse a la tapa del arca es el propiciatorio. Y el propiciatorio quiere decir no solo la tapa del arca, sino a donde Dios mostraba misericordia, el asiento de la misericordia. En inglés lo dice clarito. En lugar de llamarle propiciatorio, se le llama mercy seat. Mercy seat, que quiere decir el asiento de la misericordia. Para los que saben inglés, entienden mercy seat, el asiento de la misericordia, porque allí Dios manifestaba la misericordia. Y allí el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que salpicar con la sangre, y en la sangre estaba la vida del animal. Y ahora esa vida era ofrecida como sacrificio, como ofrenda, encima de la ley de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y con esa sangre el sacerdote decía: aquí está la paga del pecado. La vida es la paga del pecado. Y en la sangre está la vida. Por eso cuando se derrama la sangre, se va la vida. En el libro de Génesis, no perdamos ahí Hebreos porque ahora regresamos, pero en el libro de Génesis, en el capítulo 9, dice en el versículo 4, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis.
Dios prohibió que se comiera la carne de animales con la sangre, porque en la sangre, dice allí, es su vida. La vida está en la sangre. Y la sangre se usaba para expiar el pecado. Por eso Dios prohibió comer carne con sangre. Ahora, volviendo a lo que estábamos leyendo en el libro de Hebreos, el sumo sacerdote tenía que ofrecer algo, ofrenda y sacrificio por el pecado. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ahora, ¿se acuerdan lo que leímos en Daniel que decía que el cuerno pequeño iba a quitar el continuo sacrificio? Y el lugar del santuario lo iba a echar por tierra. Se iba a levantar contra el príncipe de los ejércitos, contra Cristo, el sumo sacerdote. Es decir, este poder que se hace igual a Dios y se hace adorar como si fuera Dios, se atreve a decir que Él tiene poder para perdonar los pecados, que solo Cristo puede hacer. Y no solamente eso, este poder blasfemo que se hace pasar como si fuera el mismo Cristo y se hace llamar sumo sacerdote, sumo pontífice, dice que Él ofrece el sacrificio de la misa. ¿Saben lo que es el sacrificio de la misa? Se le llama sacrificio porque según la doctrina de este poder blasfemo, de este cuerno pequeño, cuando el sacerdote eleva la hostia, ustedes saben lo que es la hostia, ¿verdad? El pan para la misa. ¿Cuántos de ustedes hace tiempo atrás se criaron o fueron a una iglesia católica? A ver, ¿puedo ver las manos? Uy, pues la mayoría, casi la mayoría. ¿Ustedes se acuerdan que al llegar el momento en la misa, cuando sonaban la campanita, el sacerdote elevaba la hostia? Antes la misa se hacía en latín, pero ya después del Concilio Vaticano II se comenzó a hacer en el idioma del pueblo. Y el sacerdote al levantar la hostia decía: esto es mi cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y todos se tenían que postrar delante de la hostia. Cuando sonaba la campanita, todo el mundo se arrodillaba delante del pan, de la hostia. Y cuando el sacerdote quebraba el pan, literalmente la doctrina católica dice que está sacrificando de nuevo a Cristo, que lo está ofreciendo en ofrenda o en sacrificio por el pecado. Entonces, cuando el pecador reconoce su pecado, tiene que venir, y ahora estoy hablando de doctrina católica, tiene que venir ante un sacerdote y tiene que confesar su pecado en el confesionario. Es decir, decirle su pecado al sacerdote. Y luego tiene que comulgar. ¿Y saben lo que es comulgar? ¿Participar de qué?
de la hostia para que su pecado le sea perdonado. Y entonces el sacerdote, al ofrecer el sacrificio de la misa, y así se le llama, el sacrificio de la misa, está ofreciendo el cuerpo de Cristo quebrantado. Y todos se postran a adorar el pedazo de pan. Hizo a un lado el sacrificio único de Cristo, que realizó una sola vez, para ahora establecer el sacrificio de la misa. Y ahora ya el pecador no tiene que venir al santuario celestial a pedir que Cristo le perdone sus pecados, sino que viene ante un sacerdote humano y va a un santuario hecho de manos, y allí el sacerdote lo absuelve de pecado. Todo esto que estoy describiendo es cómo este poder hizo a un lado el continuo sacrificio de Cristo y en su lugar estableció la abominación desoladora. Vamos a ver cuál es el continuo sacrificio de Cristo. Allí mismo, en el libro de Hebreos, donde tenemos abierto, vamos a ir ahora en el capítulo 10. Dice en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios ofreció Cristo? Un solo sacrificio por los pecados. Y lo hizo una vez, ¿para qué? Para siempre. Ese es el continuo sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es decir, Cristo se ofreció por nosotros como ofrenda por los pecados. Un solo sacrificio, dice. Él ofreció su cuerpo por nosotros para que nosotros seamos perdonados. Vamos al capítulo 7. El capítulo 7 dice en el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Se acuerdan lo que él dijo cuando instituyó la cena del Señor? Tomando la copa, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. La sangre del nuevo pacto. Por eso dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Capítulo 8 y versículo 13. 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
Así que si hay un nuevo pacto, ¿qué pasa con el viejo pacto? Desaparece. Ahora vean qué interesante. El versículo que sigue, el 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Que eso es lo que ya vimos. Ahora, versículo 5. Y sobre ella, sobre esa arca del pacto, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Ahí está la palabra propiciatorio. En inglés, the mercy seat, el asiento de la misericordia. Porque allí Dios tenía misericordia al ofrecerse la sangre y perdonaba el pecado. De las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Versículo 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote entra una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que el santuario tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo los sacerdotes entraban continuamente a ofrecer los sacrificios. Pero en el lugar santísimo, una sola vez al año entraba solo el sumo sacerdote y ofrecía esa ofrenda por el pecado. Versículo 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, para ahora, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consisten solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que ya no es por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la sangre de Cristo se obtiene eterna redención. Todo esto sucede desde que Cristo asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios. Por cierto, aquí en la Reina Valera de 1960,
usa la palabra lugar santísimo. Es una traducción incorrecta. Reina Valera antigua lo tenía traducido correctamente. Y vamos a ver cómo dice allí en Reina Valera antigua. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. En Reina Valera del 60 lo traduce en el lugar santísimo, pero la palabra que se usa allí no es lugar santísimo, sino santuario. Menciono esto porque la gente que no cree que Cristo entró en 1844 en el lugar santísimo, dicen, no, si Cristo cuando subió al cielo de una vez ya entró en el lugar santísimo, y usan este versículo, pero esa es una traducción errónea. Es más, les doy permiso para que en su Biblia, si ustedes tienen Reina Valera del 60, donde dice lugar santísimo, la tachen y le pongan santuario, porque está mal traducido. ¿Me entendieron? Donde dice lugar santísimo no está correcto como lo escribió el apóstol Pablo en el griego. Los traductores le pusieron lugar santísimo, como dando a entender de que Cristo entró desde que subió al cielo al lugar santísimo, pero donde Él entró de una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Eso es como un paréntesis, pero volviendo a lo que estamos diciendo. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote que ahora se presenta por nosotros ante Dios. Desde que Cristo ascendió al cielo, Él entró en el lugar santo. Y hoy vamos a aprender que al final de los 2300 años de la profecía, Él iba a entrar en el lugar santísimo como lo hacía el sumo sacerdote una vez al año para obtener eterna redención. Entonces, Cristo entra al lugar santo y así como los sacerdotes, vamos a leer el versículo otra vez en Hebreos capítulo 9 y versículo 6. En la primera parte del tabernáculo. ¿Y cómo se llama la primera parte del tabernáculo? ¿Cómo se llama? Lugar santo. Ese lo pueden leer. El versículo 2, que ya lo leímos. Miren lo que dice el 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo. Así que la primera parte se llama el lugar santo. Y la segunda parte, ¿cómo se llama? Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santo, dice el versículo 6. Dispuesta estas cosas así, en la primera parte del tabernáculo, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente. ¿Se fijaron? Ese adverbio de tiempo, continuamente. Los sacerdotes día con día tenían que entrar en la parte llamada el lugar santo a llevar la sangre ofrecida por los pecados. Es más,
Cada mañana, en el altar de sacrificio, los sacerdotes tenían que matar un animalito. Y ese animalito, la sangre, era llevada en el lugar santo. Y el altar del sacrificio, donde se quemaba la ofrenda por el pecado, tenía que estar ardiendo continuamente. Continuamente. Vamos a leerlo. En el libro de Éxodo, está la instrucción sobre el altar donde se sacrificaban los animalitos. Y esa descripción está en el capítulo 27 de Éxodo y dice cómo se tenía que hacer. Y allí se ponía a quemar el sacrificio. Tenía una rejilla y por debajo se ponía fuego. Luego, en el libro de Levítico, donde están las instrucciones para los sacerdotes, explicaba cómo tenía que haber un sacrificio continuo ardiendo sobre el altar que nunca jamás se podía apagar. Por la mañana se ponía un animalito y por la tarde, antes de la noche, se ponía otro. El sacrificio de la mañana ardía durante todo el día y el sacrificio de la tarde ardía durante toda la noche. Dios había encendido ese fuego y no se podía apagar. No era fuego común y no podían introducir cualquier fuego allí porque era Dios el que lo había encendido. Y si lo dejaban apagar, ¿cómo lo volvían a encender? Por eso cuando el tabernáculo se movía de un lugar a otro, tenían que agarrar brasas y ponerlas en un brasero. Brasas encendidas. Y seguirle alimentando el fuego para que nunca se apagara. A ese sacrificio matutino y vespertino se le llamaba el sacrificio continuo. Y el fuego tenía que arder continuamente. Déjenme darles a ustedes algunos versículos donde se usa la palabra continuo. Y es muy interesante hacer el estudio de cómo se utiliza la palabra continuo. Yo les preguntaba hace un momento, bueno, ¿qué quiere decir que quitó el continuo? Ok, ahora les voy a dar algunos versículos donde ustedes van a ver la palabra continuo. Voy a poner aquí en mi Biblia la palabra continuo. Se usa la palabra continuo muchas veces. Ahí ven uno, por ejemplo. Ahí está hablando del altar, pero aquí les voy a dar algunos versículos más. Los sacerdotes, dice en Primera de Crónicas 16:37, ministraban de continuo delante del arca. Ok, ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 29 y versículo 42. Éxodo 29, 42. El título es Las ofrendas diarias.
dice, esto será, vamos a leer el 41 también, ofrecerá el otro cordero a la caída de la tarde. Fíjense, vamos a tomarlo desde el 38. Dice, esto es lo que ofreceréis sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, cada día 2 corderos de un año. ¿Y cuál es la palabra que se usa luego? Continuamente. Eso no podía parar, era un sacrificio sobre el altar continuamente. Versículo 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, como les acababa de explicar hace un momento. Un cordero por la mañana y otro por la tarde. Y luego dice en el versículo 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Así que el holocausto quiere decir sacrificio por el pecado, tenía que ser como continuo. Entonces, cuando vemos que el cuerno pequeño iba a quitar el continuo sacrificio, ¿qué era lo que iba a quitar? ¿Qué representaba el cordero continuamente sobre el altar? El sacrificio de Cristo. Ese sacrificio continuo era el que limpiaba del pecado. Vamos a buscar la próxima vez que aparece la palabra continuo. Pueden anotarlo, no los voy a leer todos. Números 28:3 dice, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. 2 corderos continuamente. ¿Ok? Hay muchos versículos que mencionan esto. El próximo versículo dice, todo eso está en el libro de Números. Números 29:16, un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Así que la palabra continuo se usaba en relación con el sacrificio, para el sacrificio continuo que pagaba por el pecado cometido por el pueblo. Ahora, todo esto era un símbolo hasta que Cristo viniese. Y Él vino a derramar la sangre del nuevo pacto. Volvamos ahora al libro de Hebreos. Hay un montón de otros versículos que ya no los voy a leer. Todos tienen que ver con lo que hacían los sacerdotes en el santuario. Por ejemplo, otra cosa que hacían era que se encendían las lámparas del candelabro de 7 brazos en el lugar santo, y esa llama tenía que arder continuamente, no se podía apagar. Y había que estarle echando aceite todos los días para que no se apagara la llama del candelabro. Eso era continuo. Otra cosa que era continua era los panes de la proposición sobre la mesa que estaba en el lugar santo. Se ponían y tenían que estar continuamente sobre la mesa. No podía haber ni un minuto que se quitaran de la mesa. Claro, se cambiaban cada sábado.
Pero ¿cómo se hacía el cambio? Ahí está todo explicado en el libro de Levítico. El sacerdote traía los panes de la proposición, se ponían en 2 columnas de 6 panes cada una. Pero entonces traía los panes frescos, quitaba la primera columna y colocaba los panes frescos, reemplazando ese pan que estaba continuamente allí. Pero nunca se quitaban de la mesa. Los que ya habían estado por una semana, esos eran quitados y quedaba la otra. Y el sacerdote luego cambiaba la segunda stack, ¿cómo se dice? Pila de 6 panes y ponía los nuevos. Y así continuamente estaban. El fuego era continuo, el sacrificio era continuo, el candelabro era continuo, los panes de la proposición eran continuos, el altar del incienso que representaba las oraciones ardía continuamente y nunca jamás se podía apagar. Todo eso en relación con el ministerio de los sacerdotes en el santuario terrenal. Y ahora voy al punto más importante. Cuando Cristo asciende al cielo, Él es ahora el sacerdote que intercede por nosotros. Y ya no hace falta que se maten corderitos cada mañana y cada tarde, porque Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya dio su sacrificio por nosotros de una sola vez y para siempre. Y su mediación o su intercesión en el santuario celestial es continuo, continuamente está para interceder por nosotros. Vamos a leerlo nuevamente en el libro de Hebreos, ahora en el capítulo 7. Habíamos leído el versículo 22. Ahora vamos a leer de ahí en adelante. El 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Se morían y había que reemplazar los sacerdotes. Pero este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, porque Él no se muere, una vez que resucitó no vuelve a morir más, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Continuamente, siempre intercede por nosotros, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley del sacerdocio constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que el sacrificio continuo que nunca cambia, que es inmutable, que permanece para siempre, y la intercesión del sacerdocio de Cristo es continua. No hay momento en que tú no puedas ir a Cristo y pedirle perdón por tus pecados.
No hay un solo segundo el que Él no está intercediendo por nosotros. No importa la hora de la madrugada que tú te despiertes, te acercas a Dios mediante Cristo. Miren lo que dice. Nuevamente, el versículo 25. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por Cristo. ¿Se acuerdan lo que decíamos anoche? Que este sistema falso, que se llama el cuerno pequeño, comenzó a enseñar que se pueden acercar a Dios por la intercesión de los santos, por la intercesión de María, por la intercesión de los sacerdotes humanos. Y le enseñan al pueblo a venir a un hombre y que ese hombre interceda por Dios y les perdone los pecados. Eso es una falsificación del sacerdocio inmutable de Cristo. Es hacer a un lado a Cristo y poner en su lugar un sumo pontífice humano aquí en la tierra. El versículo anterior, el 24, dice: por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Fíjense, el sistema católico hizo a un lado el santuario donde Cristo ofrece el perdón de los pecados y se presenta ante el Padre para interceder por nosotros perpetuamente. Lo hizo a un lado, lo echó por tierra y quitó el continuo sacrificio de Cristo y en su lugar puso la abominación desoladora. ¿Y qué es la abominación desoladora? Esa es otra palabrita que podemos buscar en la Biblia. La abominación tiene que ver con un sacerdocio humano. Escuchen bien. En el cual se ofrecen sacrificios que no pueden limpiar del pecado. Abominación es el culto a los ídolos. Es el rezarle a seres humanos muertos. Nomás les voy a mostrar un ejemplo de la palabra abominación en la Biblia. Vayan al libro de Ezequiel y ahí cuenta cuando el pueblo de Dios se apartó del camino de Dios y estaba adorando los ídolos. Dice en Ezequiel capítulo 8, Ezequiel 8, versículo 5, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, en el templo de Dios, aquella imagen del celo en la entrada. Dios es un Dios celoso y dice: no te harás imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y habían metido una imagen del celo en la entrada del altar. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones. ¿Cómo les llama? Abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí una pared
y un agujero en la pared. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿A qué le llama Dios abominación? A los ídolos que estaban en el templo de las imágenes, dice allí, los ídolos de la casa de Israel pintados. Y delante de ellos, versículo 11, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? El dios babilónico, el dios falso. Y en el templo de Jehová había mujeres del pueblo de Dios que estaban llorando, endechando quiere decir llorando a Tamuz. Ahora, ¿por qué lloraban por el dios Tamuz? Porque según la leyenda babilónica o la religión babilónica, Tamuz, que por cierto lo pueden buscar en la enciclopedia o en el Google, busquen Tamuz, y van a descubrir que Tamuz es el dios redentor entre los babilónicos. El dios redentor. Y Tamuz nace un 25 de diciembre. Y usted dice, ay, pero qué casualidad. Nace el mismo día que nació Jesús. No sean ingenuos. La religión babilónica existía desde la Torre de Babel en adelante, es decir, 3000 años antes de que Jesús naciera en Belén. Ya Tamuz era el dios babilónico que nace un 25 de diciembre. Y usted dice, pero ¿y por qué celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Porque la religión pagana se introdujo en la época de Constantino en la iglesia cristiana. Y las fiestas paganas se hicieron ahora fiestas entre comillas cristianas. Y el día del nacimiento del Dios Redentor entre los paganos, entre los romanos, se llamaba Mitra. Entre los babilónicos se llamaba Tamuz. Es el mismo Dios que nace un 25 de diciembre. Y así la fiesta de la Natividad o Navidad se introduce en la iglesia cristiana como la fiesta del nacimiento de Cristo. ¿Dónde en la Biblia encuentran ustedes en los evangelios que se nos da la fecha del nacimiento de Jesús? No está. Pero sí sabemos que no nació en invierno, porque en Belén, el 25 de diciembre, es pleno invierno y cae mucha nieve y hace mucho frío en Belén para fin de diciembre. Mucho frío, es puro hielo. Y sin embargo, la Biblia dice que cuando Jesús nació, los pastores estaban cuidando los rebaños afuera. En Belén,
No se cuidan rebaños en invierno, los meten al aprisco. Es más, cuando los ángeles se les aparecieron a los pastores, le dijeron, esto será por señal. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Ustedes creen que la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, iba a tener al niño envuelto en un pañalito en pleno invierno? Jamás. ¿En un pesebre? Con el frío y el viento que hace para fin de diciembre. Cristo no nació en diciembre. Eso tenemos la seguridad de que Él no nació en diciembre. Sin embargo, la fiesta pagana de Tamuz, del nacimiento de Tamuz, se celebraba el 25 de diciembre. Pero aquí dice que las mujeres estaban en el templo de la casa de Jehová, en la puerta, llorando, endechando a Tamuz. ¿Por qué endechaban a Tamuz? En la religión babilónica, Tamuz muere en un horrendo crimen, un asesinato terrible a los 33 años de edad. Lo descuartizan, lo cortan en pedazos y mandan los pedazos de su cuerpo por todas partes de Babilonia. Por eso las mujeres lloran a Tamuz, por el crimen de Tamuz. Pero saben, la religión babilónica dice que Tamuz va a volver a la vida. Y le va a devolver la vida, la que le dio la vida por primera vez, que fue su madre. Ishtar, la diosa babilónica del amor y del sexo, Ishtar, le va a devolver la vida a su hijo. ¿Y cómo? Mandan a recoger todos los pedazos de su cuerpo y a coserlos. Y la madre, que no solamente es la madre del dios Tamuz, pero es también su amante, eso se llama incesto, le va a devolver la vida a Tamuz a través del acto que da la vida, el acto sexual, porque de ahí viene la vida. Y la madre va a tener relaciones con el cadáver de su hijo Tamuz para devolverle la vida. Pero cuando va a tratar de devolverle la vida, se encuentra que le falta una parte del cuerpo a Tamuz. Y no puede tener el acto sexual porque le falta esa parte al cadáver. Y entonces la madre reina manda a buscar por todas partes la parte del cuerpo que le queda. Todo eso lo pueden leer en la enciclopedia de religiones bajo Tamuz y van a encontrar toda esta historia que les estoy contando. La madre manda a recoger por todas partes, a buscar a dónde está la parte del cuerpo que le falta a Tamuz. Y no la encuentran. Y la endecha o el lloro o el luto a Tamuz dura 40 días. 40 días. Y finalmente le dicen a Ishtar, la diosa madre, la reina, que por cierto su nombre en Babilonia es Reina del Cielo, Reina del Cielo. Y está mencionado también en la Biblia, en Jeremías. Dice que los apóstatas que adoraban las imágenes les hacían tortas a la Reina del Cielo. Jeremías capítulo 7. Jeremías 7. La Reina del Cielo era Ishtar. Le dicen a la reina que la parte del cuerpo que le falta a Tamuz
la habían tirado al río Éufrates. Y la reina manda recoger en redes cantidad de peces, porque dicen, bueno, pues el gusano que tiraron al agua se lo comió un pez. Y según la leyenda babilónica, dentro del vientre de un pez sacan la parte del cuerpo que le faltaba a Tamuz, se la vuelven a colocar, y ahora la reina madre, que es también la amante de su hijo, le devuelve la vida y resucita a Tamuz el día de la reina Ishtar. De ahí viene el nombre Easter, la resurrección. Easter. Y sucede el domingo de Easter, a la salida del sol. Usted dice, wow, pero todo eso de verdad. Miren, en primer lugar, ¿saben cómo los babilónicos celebraban el luto para Tamuz? Recuerden que dura 40 días la búsqueda de Tamuz, o de lo que le faltaba a Tamuz. Al comenzar los 40 días de luto, los adoradores babilónicos vienen ante el sacerdote vestido de negro, símbolo de luto, se arrodillan delante de él y el sacerdote les marca en la frente una cruz en ceniza. La ceniza es símbolo de luto. Pero esa cruz es en forma de cruz porque es la letra T de Tamuz, Tau, en idioma babilónico, una cruz, Tau. Y así comienzan los 40 días de luto, marcando la frente con ceniza. Termina el luto en la resurrección de Tamuz cuando le devuelven la vida. Ahora, hoy en día, el mundo cristiano celebra Easter, el domingo de resurrección, y hasta le llaman Easter, igual que Istar. ¿Ok? Pero vean qué interesante. ¿Saben cómo celebran Easter hoy en día? Huevos de Pascua, los decoran de chocolate, los pintan de colores, los esconden y le llaman Easter Egg Hunt. La búsqueda de los huevos de Pascua, de Easter. Y les dan a los niños una canastita y esconden los huevos en el parque. Y entonces los niños tienen que ir buscando a dónde están los huevos de Pascua y lo ponen en la canastita. Y cuando lo encuentran dice, I found it, lo encontré. Y no saben lo que están haciendo. Porque lo que encontraron era lo que se le había perdido a Tamuz. Por eso la Biblia le llama esto abominación. Abominación. Miren, nomás para que ustedes vean el origen de Easter, ¿ok? Supuestamente en el mundo cristiano están celebrando la resurrección de Cristo, supuestamente. ¿Qué tienen que ver los huevos con la resurrección de Cristo? ¿Hay alguna relación? ¿Qué tienen que ver los Easter bunnies, los conejos de Pascua, con la resurrección de Cristo? ¿Alguna relación? ¿Los conejos? Pero los conejos son un símbolo sexual. Y se usaban para la fiesta de Easter, la diosa del amor y el sexo. Y en el domingo de resurrección, la reina Ishtar le devuelve la vida a Tamuz a través del sexo. Y los bunnies son símbolo de sexo. ¿No me creen? Nomás vean la revista sexual por excelencia en el mundo de pornografía. Se llama Playboy Magazine. La revista Playboy, y el símbolo de Playboy es un conejo. Es un conejo.
Entonces, todo esto que es abominación, el cuerno pequeño, la iglesia que echó por tierra la verdad, coloca en lugar del único sacrificio de Cristo, coloca el sacrificio de la misa. ¿Por qué creen ustedes que la hostia es redonda? Es un símbolo del dios Sol. Porque Tamuz es el dios Sol, Mitra es el dios Sol. Y ustedes lo pueden leer en el mismo sacrificio de la misa. La misma Iglesia Católica dice que dentro de la copa le ponen la hostia con rayos del sol en la copa sacramental. ¿Y por qué? Porque Cristo es el sol de justicia. Y cuando suena la campanita, todos se postran a adorar al sol. En la Biblia no dice que la hostia tiene que ser redonda. Dice que Jesús tomó pan y lo partió y lo repartió a sus discípulos. No hicieron hostias redondas para dar Jesús a sus discípulos. Era pan y él lo partió y se lo dio a sus discípulos. El símbolo de una hostia redonda es totalmente pagano. Y miren cómo le llama la Biblia la adoración al sol. Léanlo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7. Creo que está, a ver. Deuteronomio. Capítulo 17. 17 dice así. Versículo 2. Cuando fuere hallado en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, y la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. ¿Cómo le llama? El inclinarse ante el sol, o ante la luna, o ante los astros. Abominación. Abominación. Entonces, vamos a volver a la profecía de Daniel, capítulo 8 que estábamos leyendo. Y ahora vamos a entender lo que está diciendo. Daniel 8 decía, oía un santo que hablaba y le preguntaba al otro, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y miren lo que hizo el cuerno pequeño. Versículo 11. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12, a causa de la prevaricación. Y esa es otra palabrita que también hay que explicar. Ya explicamos continuo sacrificio, ya explicamos abominación desoladora, pero ahora toca explicar la palabra prevaricación. No me voy a demorar mucho porque el tiempo se nos está acabando. Nomás búsquenla en el diccionario. Prevaricación es el acto cuando un dirigente religioso o político enseña al pueblo a violar las leyes, ya sea por su ejemplo o haciendo algo que va contrario a la ley. Eso es prevaricación. Prevaricar es cuando un
líder o político o religioso le enseña al pueblo a hacer algo que es en violación a la ley. Y eso es exactamente lo que hizo el cuerno pequeño. Les enseñó al pueblo a hacer cosas que son violación de la ley de Dios. A inclinarse delante del Dios Sol en la hostia, a tener imágenes y postrarse delante de ella. Cambió el día de reposo del sábado por el domingo, el día dedicado al Dios Sol, a Tamuz. Y todo eso enseñándole al pueblo a prevaricar, es decir, a violar la ley de Dios. ¿Se acuerdan el texto que fue nuestra lectura bíblica anoche que decía, hay que defender la verdad porque han entrado algunos solapadamente? ¿Y qué hacen esos? Han echado a un lado la verdad, la han pisoteado y están enseñando libertinaje, violación a la ley de Dios. Eso es exactamente lo que pasó en el mundo religioso. Ahora, la prevaricación, el engaño, llevándolos a violar la ley de Dios, le fue entregado el ejército. El ejército es el ejército del pueblo de Dios, de los santos, para perseguirlo. Y también el continuo sacrificio, el único sacrificio de Cristo que intercede por nosotros continuamente, lo hizo a un lado y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo iba a durar la verdad pisoteada, la verdad echada por tierra, el santuario del cielo ignorado? A Cristo, el príncipe de los príncipes, hecho a un lado y en su lugar pues poniendo a un hombre que dice que tiene poder para perdonar los pecados. Un hombre que se dice ser infalible como si fuera Dios. Y hace que se le postren delante y le digan Santo Padre o le llaman su santidad. Y dice que Él tiene el poder de perdonar los pecados. Imagínense qué abominación tan grande. Eso fue lo que hizo, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Y el 13, y entonces oía a un santo que hablaba, y el otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y miren la respuesta. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Esta profecía fue la que dio comienzo u origen a la restauración de la verdad en esta tierra. Había una fecha señalada cuando el santuario sería otra vez puesto en el lugar donde tiene que estar. Otra vez hacer a Cristo el centro de la salvación y no el hombre. Otra vez Cristo el único que perdona los pecados y no un ser humano pecador, igual que todos los demás a quien hay que confesarle los pecados. Imagínense irles a confesar pecados a un hombre pecador igual que el que confiesa su pecado y él le puede perdonar el pecado. ¡Qué abominación! El único que perdona pecados es ¿quién? Dios, Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cuándo terminan esas 2300 tardes y mañanas? Bueno, para saber y sacar la fecha, tenemos que ir al comienzo. ¿Y cuándo es el comienzo?
el ángel es enviado del cielo para explicarle a Daniel la visión. Y vamos rápidamente. Dice en el capítulo 8, donde estamos leyendo, estamos en el 14, ahora el 15. Aconteció mientras que yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel, el ángel Gabriel, fue enviado para enseñarle a Daniel la visión. Y vino cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie y me dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, la división del imperio griego. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá mucho. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión, versículo 26, de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Gabriel vino a explicarle, le explicó lo de Medo-Persia, le explicó lo de Grecia, como ya leímos, le explicó de ese poder que iba a venir después de Grecia, Roma, y de ese cuerno que iba a hacer prosperar el engaño y que iba a hacer tantas cosas terribles como lo que ya hemos leído. Y todo eso Daniel lo entendió porque el ángel se lo explicó. Pero ¿qué fue lo que no le explicó? Lo de los 2300 tardes y mañanas. Todo lo demás se lo fue explicando. Y dice Daniel: yo quedé quebrantado, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La única parte de la visión que el ángel no le explicó fue la parte del tiempo de los 2300 tardes y mañanas. Ahora Daniel pide misericordia al cielo para que se le explique la visión. Y dice el versículo 20 del capítulo 9, el que sigue: aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender
y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu oración, de tus ruegos, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora el ángel le va a explicar lo que él no entendía de los 2300 días. Y aquí viene la explicación. Versículo 24. 70 semanas, esto tiene que ver con tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjense, 70 semanas. ¿Cuántos son 70 semanas? En días. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. ¿Y cuántos son 70 semanas? Ok. Si fueran 7 semanas serían 49 días, pero como son 70 son 490 días. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. De los 2300 días, tardes y mañanas, 490 están determinados, señalados para tu pueblo, para el pueblo judío, para la ciudad de Jerusalén, para terminar la prevaricación. ¿Por qué terminar la prevaricación? Porque todo el engaño de los dirigentes religiosos sobre el pueblo judío iba a terminar con Cristo, que iba a traer la enseñanza correcta y perfecta. Iba a poner fin al pecado con su muerte, iba a expiar la iniquidad con su sangre, iba a traer la justicia perdurable. La justicia es que Él nos puede perdonar y justificar por su sacrificio expiatorio. Va a sellar la visión y la profecía, es decir, va a mostrar que la profecía es correcta, y también en esas 70 semanas se va a ungir al santo de los santos. La pregunta es, bueno, son 490 días para el pueblo judío, que están determinadas de los 2300. ¿Cuándo comienza? Porque si sabemos la fecha cuando comienza, podemos saber la fecha cuando termina. El versículo 25 nos da la fecha del inicio. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¡Wow! Hay mucho que ver en todo esto que le dijo el ángel. Se los voy a resumir en forma rápida. Las semanas que está hablando, y una semana tiene 7 días, no son
semanas de días literales, sino son semanas de años. Es decir, cada día corresponde a un año. Vamos a leerlo. Levítico, capítulo 25. Levítico 25 dice así. Versículo 8. Contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. ¿Lo entendieron? Contarás 7 semanas de años. Si una semana tiene 7 días, entonces una semana de años son 7 años. Los días de las 7 semanas, que son 49 días, 7 por 7, 49, los 7 días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Y si son 70 semanas, son 490 años. ¿Vieron qué sencillo la matemática de Dios? Semanas de años. Y ahora sí la profecía se cumple exacta. ¿Cuándo se dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén? Cuando Daniel recibió esta visión, él estaba en Babilonia y la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, el templo estaba quemado y destruido porque los babilonios lo habían destruido. Pero le dice el ángel Gabriel a Daniel, cuando salga la orden para restaurar y edificar Jerusalén, comienzas a contar 70 semanas para la ciudad de Jerusalén y para el pueblo judío. La orden para restaurar y edificar Jerusalén no la dieron los babilonios. La dieron los medo-persas, el próximo imperio que venció y dominó a los babilonios. Hubo 3 órdenes. La primera la dio el rey Ciro, la segunda la dio el rey Darío y la tercera la dio el rey Artajerjes. En la primera orden se le permitió a los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresar a su tierra. La segunda orden, que la dio el rey Darío, se les permitió reconstruir el templo. Y en la tercera orden imperial del imperio medo-persa, se les permitió reconstruir la ciudad de Jerusalén. Esa orden la dio el rey Artajerjes en el año 7º de su reinado. Vamos a leerlo. Está en el libro de Esdras, en el capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Dice en el versículo 1, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y luego sigue explicando de Esdras, dice que el rey le había dado la orden escrita en una carta. Versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mi
es dada orden. Y ahí está la palabra. Desde que salga la orden, y ahora dice, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo, vayan a Jerusalén. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y entonces sigue explicando lo que iban a comprar con todo ese dinero y lo que tenían que hacer, y le iban a dar todo para restituir la casa de Dios y todo lo que se requiriere. Versículo 21, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, y sigue explicando todo lo que Esdras iba a recibir de parte del rey para volver a Jerusalén. Ahora, esta orden que la da el rey Artajerjes en el año 7º de su reinado, versículo 8, llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque en el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Así que dice aquí que fue en el año 7º del rey Artajerjes. Ahora, usted dice, bueno, ¿y desde dónde contamos entonces? Solamente hay que ir a una enciclopedia o a una lista de reyes de Medo-Persia, y le va a dar la lista de todos los reyes, Ciro, Darío, Artajerjes, y de qué año a qué año reinaron. Y usted saca la cuenta. El rey Artajerjes reinó de tal año a tal año, y el año 7º de su reinado, por cierto, el rey Artajerjes reinó del año 464 antes de Cristo al año 439 antes de Cristo. Y el 7º año de su reinado, si comenzó en el 464, cuenten, antes de Cristo, al 63 es 1, al 62 son 2, al 61 son 3, al 60 son 4, al 59 son 5, al 58 son 6 y al 457 son 7. El 7º año del reinado de Artajerjes es el año 457 antes de Cristo, porque él comenzó a reinar en el 464. Recuerden que antes de Cristo se cuenta hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás. Entonces, el año 7º de Artajerjes comienza es el año 457 antes de Cristo. Desde allí contamos 70 semanas de años y nos va a dar la fecha que estaba señalada para la nación judía. La última semana de años, es decir, la semana número 69, a la mitad de la semana iba a ser cesar el sacrificio y la ofrenda. Y Cristo muere exactamente 3 años y medio después de su bautismo, cuando fue ungido
a la mitad de la semana de años, en el año 31 de la era cristiana, y el tiempo para la nación judía se acabó en el año 34. ¿Se acuerdan que ayer vimos cómo Jesús les había dicho que el reino de los cielos le iba a ser quitado a ellos y se los iban a dar a los gentiles, a otro pueblo? Y eso se cumplió exactamente al terminar los 490 años que Dios le había asignado para la nación judía. De ahí nos queda el resto del tiempo. Y miren qué fácil. De 2300, réstenle 490. De 2300 le restan 490. Y les da 1800. ¿Ya sacaron la cuenta? ¿Cuánto? No. Miren lo que les estoy diciendo. De 2300, réstenle 490. 1810, correcto. Ese sí está haciendo la buena matemática. ¿Ok? Entonces, si en el año 34 se cumplieron los 490, súmele ahora los 1810 que faltan. Súmele usted ahora al año 34, 1810. ¿Y a dónde lo lleva? Ahora sí, 1844. Y ahí tenemos la fecha señalada en la profecía hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Ahora mañana vamos a ver qué pasó en 1844. Y es algo sumamente importante, porque no solo se restaura la verdad, se restaura el santuario celestial, y el mundo entero va a saber la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Pero vamos a ver mucho más que eso. Vamos a ver qué pasó en 1844. Hoy hablamos acerca de lo que Cristo hizo al subir al cielo. ¿A dónde entró Cristo cuando subió al cielo? Al santuario. ¿A qué parte del santuario? Al lugar santo. Pero el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año y purificaba el santuario. La pregunta es, ¿cuándo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para hacer la purificación del santuario? Una vez al año, pero ¿en qué fecha? ¿En qué fecha? No. Esa era la Pascua, el 14 de Nisan. Pero ¿cuándo entraba el sumo sacerdote detrás del velo en el lugar santísimo para purificar el santuario? ¿Dónde pueden encontrar eso en la Biblia? No. Levítico 16. Levítico 16. Estaba cerquita, estaba caliente. Miren, léanlo. Y esta noche, antes de irse a dormir, van a leer el capítulo entero de Levítico 16. Esa es la tarea para mañana. Levítico 16. ¿Ok? El capítulo entero van a leer. Yo solamente les voy a leer 2 versículos. Pero al leer el capítulo entero, ustedes van a estar preparados para entender lo que vamos a
estudiar mañana sobre la purificación del santuario. Dice el versículo, 3 versículos les voy a leer, 3. Versículo 2 primero. Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, Aarón era el sumo sacerdote, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Que no vaya a entrar en cualquier tiempo, no sea que caiga muerto. ¿Y cuándo tenía que entrar? Versículo 16 dice, así purificará el santuario. ¿Qué dice ahí? Purificará el santuario. Y la profecía decía, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Así purificará el santuario. ¿Y cuándo lo iba a hacer? Ahora el tercer versículo. Versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, así el natural y el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. ¿Cuándo? En el séptimo mes, en el día 10 del séptimo mes. Y usted dice, ¿y qué es el séptimo mes? ¿Y cuál es el día 10 del séptimo mes? El pastor José dijo, Yom Kippur, día de expiación, porque en ese día, dice, se hará expiación por vosotros. Estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, porque en ese día, 30, el 30, se hará expiación. En el mes séptimo de los 10 días del mes, porque en este día se hará expiación por vosotros. Ese era el día de expiación y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Mañana vamos a estudiar el tema de la purificación del santuario, el día de expiación, el Yom Kippur. Y cómo esto nos enseña lo que Cristo hizo en 1844, según lo vimos hoy en la profecía, que llega hasta 1844, los 2300 días de años, ¿verdad? Y que en esa fecha el sumo sacerdote hace la expiación por el santuario. Cristo entró en el lugar santo desde que ascendió al cielo, pero en 1844 iba a entrar detrás del velo en el lugar santísimo para hacerle expiación final. Termino diciéndoles, hermanos, la profecía fue sellada por las 70 semanas, es decir, todo se cumplió exactamente. Cristo murió exactamente a la mitad de la semana número 69. El evangelio se fue a predicar a los gentiles exactamente al final de los 490 años. Exactamente al principio de la última semana se iba a ungir al Mesías y fue el bautismo de Jesús. Exactamente. Toda la profecía se cumplió exacta. También la profecía de los 2300 años había de cumplirse exactamente. Y mañana vamos a estudiar la historia fascinante de lo que pasó en el cielo en 1844, pero también de lo que pasó aquí en la tierra. Y lo que pasó aquí en la tierra
no fue muy bonito. Hubo un gran chasco, porque se esperaba algo que no sucedió. Se llama el gran chasco adventista. Y mañana vamos a estudiar sobre eso porque es parte de nuestra historia. En esta noche vamos a darle gracias a Dios por tanto que hemos estudiado y aprendido. Y lo más maravilloso que aprendimos es que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. El único que puede perdonar nuestros pecados, que es Cristo. Y podemos venir a Él confiadamente, porque Él nos puede perdonar todos nuestros pecados, porque intercede continuamente por nosotros. Si ustedes quieren subrayar un versículo precioso en la Biblia, les voy a dar un versículo que pueden subrayar. Y se lo pueden hasta aprender de memoria. Está en el mismo libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Y es una promesa maravillosa para todos nosotros. Hebreos, capítulo 4. Y el versículo 15 y 16. Dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos venir confiadamente, ¿a dónde? ¿Cómo se dice en inglés eso? ¿No? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. El trono es la silla de la gracia que les hablé hoy. Mercy seat. Mercy seat. ¿Ok? ¿Cómo se dice? Mercy seat. Nosotros leímos hace un momentito en Levítico capítulo 16, ya que se te ocurrió ponerlo en inglés, Nachito, entonces pone Levíticos 16:15 en inglés, y ahí vas a encontrar el nombre. Levítico 16:15, pero en inglés. King James. ¿Lo ven ahí? La última frasecita. Sprinkled upon the mercy seat and before the mercy seat. ¿Ya ven de dónde lo agarré? Mercy seat. La silla de la misericordia. Pero el apóstol Pablo le llama el trono de la misericordia, el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al mercy seat, al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es decir, tenemos a alguien allá ante el arca del pacto, en la misma presencia de Dios, porque en el lugar santísimo está la Shekinah, la presencia de Dios. Y tenemos un sacerdote que se metió detrás del velo en el lugar santísimo. Y nosotros podemos venir confiadamente porque podemos recibir perdón y misericordia en el propiciatorio, en el trono de la gracia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado, y puede fortalecernos para vencer el pecado. Esa es la promesa más bonita de todas.
No solamente que Cristo murió, eso ya pasó, pero aquí está la promesa. Él se compadece de nosotros y podemos venir confiadamente al trono de la gracia para ser perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Vamos a terminar en esta noche cantando nuestro himno final. El himno fue una oración, ¿verdad? Estamos pidiendo al Señor que Él nos lave y nos limpie con la sangre del Señor, que nos quite toda nuestra maldad. Y le estamos diciendo al Señor, te rindo mi vida para que sea tuya por toda la eternidad. Vamos a arrodillarnos y abrir nuestro corazón delante del Señor. Padre Santo, te damos infinitas gracias por el ministerio sacerdotal de Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino aquel que vivió como hombre y conoce lo que son las tentaciones de este mundo, pero puede darnos la victoria así como Él salió victorioso. Te pedimos, Señor, que nos laves con la sangre de tu Hijo, que su intercesión sea tal que podamos salir de este lugar limpios de todo pecado, porque lo hemos confesado sobre el Cordero que quita el pecado del mundo. Tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo de esta preciosa verdad que nos muestra a Cristo como el sacrificio perfecto y como el sumo sacerdote sin pecado que intercede por nosotros. Es en ese nombre precioso de nuestro Salvador que te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.